Mire, cuando Dios decide visitar a su pueblo, los corazones endurecidos empiezan a cambiar. Cuando Dios visita a su pueblo, los corazones que estaban endurecidos se empiezan a ablandar. Las vidas quebradas se empiezan a levantar. Generaciones enteras sienten el poder de Dios. Pero ahora, ¿qué exactamente trae un avivamiento producido por Dios? Un avivamiento es más que emociones. Es más que emociones fuertes o reuniones masivas. Es una manifestación tangible de lo que es la presencia de Dios, que transforma vida, familia, iglesia, sociedad, historia. Los avivamientos han impactado todo lo que es un país, una generación entera. Porque cuando esto acontece, cambia hasta la moral, cambia la economía, cambia la cultura de una comunidad entera. Para que usted entienda lo tan impactante que es un avivamiento. Y creo, con toda seguridad, que el propósito aquí es hablar acerca de lo que produce un avivamiento en lo que es nuestra generación. Primero, un avivamiento produce transformación personal. El avivamiento comienza cuando la renovación de los corazones se produce internamente y eso se refleja en el exterior. Eso impacta no solo la vida de la persona, sino que el que está allá puede ver que ha sido tocado por el Espíritu Santo. Y creo que el avivamiento de Gales del 1904 al 1905, las personas que antes vivían en pecado y bajo desesperanza cambiaron radicalmente la adaptación de su vida a una vida entera de oración y santidad y servicio. Según he leído acerca de esta historia de Evan Robert, que las personas que estaban en las cavernas dejaban todos. Creo que los oficiales, si no me equivoco, ya no encontraban a quién arrestar porque las personas corrían a los pies de Cristo. Cuando yo leí esta parte, esto me impactó, porque imagínense, como estamos ahora mismo en este mundo, en este sistema, ahora imagínense que en esos países en donde hay bastante secuestro, en donde hay bastante delincuente, donde hay mucho asalto y todo eso, que Dios use a alguien de dicho país. No voy a mencionar ningún país para no tener problemas y respeto cada país. Dios te levanta a ti en tu país y Dios decide levantarte allí y en tu país, que era uno de los países en donde había muchos asaltos. La capital del asalto era allí. Y Dios te levanta a ti en ese país con grandes milagros, con grandes señales. Y de un momento a otro ya los oficiales no saben qué hacer. Porque todo el mundo ahora está sirviendo a Jesús y no hay delincuencia, ya no hay delincuente. Entonces eso es algo que impacta, porque todo el mundo espera que sea un gobierno que haga dicho cambio, pero en este caso quien lo hace es Jesús. Y en un momento a otro ya los oficiales no saben qué hacer. Yo leí esa parte donde las personas ya no sabían qué hacer, los borrachones dejaban las bebidas, las prostitutas dejaban ese servicio y la gente empezaban a seguir a Jesús. Esto no produjo el gran avivamiento. Y cuando usted se va al libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, dice: así que arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Esto lo produjo el avivamiento. Esta gente no solo se convirtieron, esta gente se arrepintieron de sus pecados. Y cuando leo Ezequiel 36:26, que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en vosotros. Esta gente recibieron eso. Al recibir un corazón nuevo, dejaron su mala vida, la cual ellos tenían.
Esto solo lo produce Dios en el corazón del hombre. Y creo que un avivamiento siempre empieza por el cambio de la vida personal. Y esto lo podemos ver. Dios busca corazones que estén dispuestos para Él transformarlo. Si el avivamiento no te ha cambiado, porque antes de que el avivamiento cambie una sociedad, y entendamos que la sociedad somos nosotros, el cambio se produce en ti y empieza a contagiar a otros. Eso produce un avivamiento. Factor número 2, que creo que es importante también, es un despertar espiritual colectivo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando un avivamiento se produce, no solo genera un impacto en ti, no solo genera un avivamiento en ti, sino que ese despertar espiritual empieza a veces en un grupito. 2 o 3 hermanos orando, insistiendo, clamando, y de un momento a otro pasa a la congregación. Y cuando toca la congregación entera, dicho poder de Dios, ahora de la congregación pasa a la sociedad. Y eso empieza a marcar todo lo que es la sociedad, empieza a marcar todo el ambiente que está allí. Y esto lo produjo el Espíritu Santo en la calle Azusa. La experiencia del Espíritu Santo contagió rápidamente, formando una comunidad unida en oración, alabanza y testimonio. Imagínense eso. Miles asistían allí, miles se congregaban allí, miles eran impactados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Joel nos habla de que cuando el Espíritu Santo viene, Él se derrama sobre toda carne. Pero tiene que haber alguien que tenga ese corazón totalmente limpio para querer atraer la atención de Dios, para querer traer el cielo a la tierra. Entonces, esta profecía de Joel se cumple en Hechos, que creo que usted se lo sabe. Y cuando cuando el Espíritu Santo usa a Pedro, el avivamiento tomó a todo el que estaba allí. Fue sobrenatural lo que aconteció, que las gentes lejanas, la gente que estaban un poco retirada, tenían que ir al aposento alto para saber qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que está pasando en Uruguay, qué es lo que está pasando en Ecuador, qué es lo que está pasando en Haití, qué es lo que está pasando en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana. ¿Qué es? Cuando un hombre decide llamar la atención del Padre, ese avivamiento no solo lo vas a sentir tú, sino que va a impactar a otros de la misma manera. Y esto no se considera como un fenómeno individual. El avivamiento moviliza comunidades y crea unidad en torno a Dios. Y creo que el factor número 3 es claro, porque hay frutos visibles en la vida de la persona. Cuando el avivamiento de Dios llega a tu vida, los frutos, número 1, son notables. Se pueden notar de que hay frutos allí. El avivamiento produce frutos claros. Claros. Arrepentimiento genuino, servicio, generosidad, reconciliación. El avivamiento produce eso. Cuando hay avivamiento, hablo del avivamiento bíblico correcto de la cual se ha producido. Cuando acontecía el avivamiento bíblico, era genuino, era servicio, era generosidad, era reconciliación. Y creo que durante el avivamiento de Escocia del 1730, si no me equivoco, hubo notable cambio en el ambiente. Un aumento en lo que era la educación bíblica, la ética del trabajo y el compromiso social. Esto aconteció. Esto lo produce el Espíritu Santo. Mire cuán importante es esto. Y Jesús nos dice que por sus frutos lo va a conocer. Cuando hay un avivamiento, los frutos son evidentes. Son evidentes. Y para llevar ese fruto,
Juan capítulo 15, verso 5 dice que debemos permanecer en Él y Él en nosotros para llevar bastante fruto. Y el avivamiento se refleja en acciones correctas, concretas. Ayuda al necesitado, reconciliación y cambio de hábitos. Y por eso es que a veces estoy en batalla, porque se le llama avivamiento a muchas cosas que no es avivamiento, que no es el avivamiento bíblico, porque el avivamiento bíblico lo produce la palabra del Señor, lo produce ese encuentro genuino que tú tienes con Jesús. Eso lo produce la palabra del Señor, y que tú no eres el hombre de la atención, porque tú eres simplemente el instrumento que Dios usó para Él revelar su gloria, para Él revelarse, pero tú no eres el hombre, tú no eres el que produce dicho avivamiento, como algunos hombres de Dios le hicieron creer que eran ellos que lo producían. No, es el Espíritu Santo, y nos lo ha demostrado durante años, que sin Él nada podemos hacer. Si Jesús no está, eso no se puede producir. No se puede producir. Y creo que otro factor clave, y creo que es notable, es las manifestaciones sobrenaturales. Cuando hay avivamiento, o cuando Dios actúa de manera sobrenatural, hay sanidad, hay liberación de las opresiones espirituales, hay restauración familiar, hay milagros, acontecen muchas cosas, porque nada más pensamos que los avivamientos radican en los milagros, en las sanidades. No. Hay liberación de opresión espiritual, hay restauración en la familia, hay cambio en la sociedad cuando hay un avivamiento de parte de Dios. Esto lo produce el avivamiento mediante el Espíritu Santo, y en los Hechos podemos verlo. En cada capítulo, en los primeros capítulos de Hechos, nos damos cuenta que el avivamiento trajo sanidades, milagros, conversiones masivas, cambio en la sociedad. Esto lo produce, y Leonard Raveschi decía, él decía, me disculpan por el apellido, pero él decía y señalaba que los avivamientos siempre vienen acompañados de un aumento de la sensibilidad espiritual y poder sobrenatural. Si no están estos factores, que cuando nosotros vamos a Hechos 2, verso 43, dice: sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y cuando creo que habla de temor aquí, se refiere al respeto hacia lo que es Dios, que no es temor de no acercarse a Dios, sino un temor de respeto, de querer acercarte a Él, de querer tener esa comunión con Él. Entonces, no debemos temer a lo sobrenatural, porque es una evidencia de que Dios está activo y presente en su pueblo, sino que tienes que acercarte mejor a Dios y recibir de lo que se está impartiendo allí. Y factor número 5, que es clave, es importante, es el impacto que produce el avivamiento en la sociedad y en la cultura. Los avivamientos, como dije anteriormente, no solo nos cambian a nosotros como individuos, sino que cambian una sociedad completa. Disminuyen la violencia, disminuyen los feminicidios, disminuyen las muertes, disminuyen las enfermedades, aumenta la solidaridad, promueve la justicia, la ética, la moral. Esto lo produce el gran avivamiento. Y creo que durante los grandes avivamientos que acontecieron en los Estados Unidos, entre lo que es el 1800, hubo un avance significativo que abolió lo que era la esclavitud, la educación y la ayuda a los pobres. Creo que entre esos años, si no me equivoco, ayúdame con la memoria, Carlos Fines, que era amigo de uno de los presidentes conocidos, si no me equivoco, de Abraham Lincoln, este hombre reforzó, impulsó, eran amigos, de que se debía
abolir la esclavitud y que debía de implementarse la educación y la ayuda a los pobres. Busque la historia que usted se va a dar cuenta. Este hombre Dios lo usó. Yo siempre hablo aquí de Carlos Finney, creo que tenemos un contenido acerca de eso, de Carlos Finney, uno de los hombres que Dios usó terriblemente en ese tiempo. ¿Y por qué? Porque cuando tú eres el hombre que Dios usa para producir ese avivamiento, van a ser notables los impactos en la sociedad, van a ser notables, visibles. Entonces, cuando eso pasa, Proverbios 14:34 dice, cuando esto pasa, la justicia va a engrandecer la nación, mas el pecado es aprobio a la gente. Cuando hay justicia, esto engrandece a dicha nación. Y es necesario atraer estos cambios integral, porque esto hace que la iglesia tenga ese impacto y Dios usa a su pueblo como instrumento transformador. Y creo con mucha seguridad que a pesar de todos estos factores, también entre ellos está la renovación de la adoración y la adoración. Un avivamiento sin oración y adoración y alabanza y búsqueda a Dios, esto es un problema terrible. Por eso es esencial que esté en esto. Y cuando leo la historia del avivamiento de Gales, los jóvenes que estaban allí, los creyentes que estaban allí, pasaban horas en oración y ayuno, en alabanza al Dios de los cielos. Entonces, como hermano en Cristo, te insto a buscar a Dios. Te insto a que saques un momento y seas tú el sacrificio y que Él sea el fuego. Trae el fuego a tu país, trae ese fuego a tu nación, trae ese gran avivamiento a tu país, trae ese gran avivamiento a tu barrio, a tu zona. No te enfoques en la fama. Escucha el contenido donde vamos a hablar de eso. No te enfoques en la fama, enfócate en Jesús. Trae a Jesús. No te enfoques en los resultados, en los beneficios. Enfócate en Jesús, en Jesús. No te enfoques en el hombre. Enfócate en Él para que no pase lo que le acontecieron a muchos grandes avivamientos. Enfocarnos tanto en el dinero, en tantas cosas internas. Eso hace que el fuego muera instantáneamente. Si no viste ese contenido, búscalo, donde hablamos acerca de los factores que destruyen un avivamiento, que te va a ser de gran bendición. Shalom para todos.